Buenas noches. Los saluda Aurelio Ramos. Estas son las noticias y vamos a los titulares. Propone López Obrador reunirse con Trump en septiembre. Preocupa creciente arribo de africanos, señala Marcelo Ebrard. En Estados Unidos presentan legisladores demócratas su plan migratorio. Ordena Trump redada este domingo para detener y deportar a 2,000 familias. Suspenden orden de aprehensión contra el dueño de Altos Hornos. Estos son los detalles de la información. El presidente López Obrador expresó su interés de reunirse con Donald Trump. Amy Arriaga nos informa. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que es probable que sostenga un encuentro con el mandatario estadounidense Donald Trump. Desde Palacio Nacional estimó que la reunión sería en septiembre, una vez que se cumplan los 3 meses de aplicación del plan migratorio, ya sea en Washington o en la Ciudad de México. El presidente expresó que la entrevista se centraría en la evaluación conjunta del acuerdo migratorio firmado el 7 de junio pasado. Abundó que yo pienso que sería conveniente, si se da esta entrevista, que fuese terminado el periodo que se fijó, que sería como en septiembre. Creo que el acuerdo fue el 7 de septiembre. A los 3 meses sí nos gustaría tener este encuentro, pero yo no fijo la agenda del presidente de Estados Unidos. Y continuó sobre esta posibilidad de que si me dice que hay disposición de que se dé el encuentro, estamos en la mejor disposición de participar. Aclaró que la elección de la ciudad de la reunión es un asunto de diplomacia, por lo que se requiere delicadeza y un ambiente de amistad sin imponer condiciones ni ser irrespetuosos. López Obrador recalcó que su gobierno siempre ha defendido tener relaciones con todos los gobiernos y pueblos del mundo. En la misma conferencia de prensa matutina, Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, detalló que desde enero a la fecha nuestro país ha recibido de vuelta a 14,000 migrantes, quienes esperan la resolución de Estados Unidos de sus solicitudes de asilo. Ebrard Casabón puntualizó que durante este semestre la cifra varía porque se van llevando a cabo audiencias, así como unos están esperando, otros están pasando audiencias. Según datos de Horacio Duarte, encargado de la atención de los migrantes en los municipios en el norte del país, México está recibiendo en 3 puertos fronterizos a migrantes de El Salvador, Guatemala y Honduras, que ya tramitaron sus solicitudes en Estados Unidos y están a la espera de una audiencia. Para Crónica TV, Amy Arriaga. El canciller Marcelo Ebrard dijo que preocupa el arribo a México de africanos que buscan llegar a los Estados Unidos. Explicó que se trata de ciudadanos de Ghana, Etiopía y otras naciones que no tienen embajada ni consulado, lo cual dificulta su proceso migratorio. También señaló que el tráfico de personas tiene promotores, logística de transporte, manejo de recursos importantes. Informó que ya se elabora, con información de inteligencia, el mapa de cómo se realiza el tráfico de personas desde Honduras, Guatemala, El Salvador y otros países y su vinculación con redes de autobuses, tráileres y hasta de suburban para su tránsito por México. Estamos conscientes de que hay armada toda una red que explica el crecimiento, dijo. En Estados Unidos, legisladores demócratas presentaron su plan migratorio. 8 de los más de 20 aspirantes a la candidatura presidencial demócrata en 2020 esbozaron este viernes sus ideas para un modelo de país distinto al del presidente Donald Trump, con oportunidades y derechos para más personas, incluyendo a los 11 millones que viven indocumentadas en Estados Unidos. Bernie Sanders, Elizabeth Warren, Amy Klobuchar, Eric Swalwell, Julián Castro, Beto O'Rourke, John Hickenlooper y Pete Buttigieg hablaron este viernes en Miami en un foro organizado por la Asociación Nacional de Funcionarios Latinos Electos en la cadena hispana Telemundo. Todos ellos coincidieron en defender la necesidad de una reforma migratoria amplia y en rechazar la inclusión de una pregunta sobre la ciudadanía en el censo 2020 que puede hacer que los latinos queden infrarrepresentados desde el punto de vista demográfico, lo que significaría, entre otras cosas, menos ayudas para ellos. La necesidad de unión en una época de divisionismo impulsado desde el gobierno fue resaltada por la mayoría de los aspirantes a la candidatura demócrata, que apoyaron también en su mayoría una subida del salario mínimo a por lo menos $15 la hora y medidas para aliviar las deudas de los universitarios. Este domingo 23, en al menos 10 ciudades de Estados Unidos, se realizarán redadas para detener a unas 2,000 familias que han recibido órdenes de deportación. La acción masiva, denominada Operación Familia, se realizará por órdenes de Donald Trump. Así lo publicó el diario The Washington Post. Entre las 10 ciudades se incluyen Houston, Chicago, Miami y Los Ángeles. La operación podría separar a niños de sus padres.
Fue suspendida por disposición judicial y por tiempo indefinido la orden de aprehensión por lavado de dinero en contra de Alonso Ancira, el dueño de Altos Hornos de México, preso en España. Ancira enfrenta allá, en España, un juicio de extradición, lo cual no variará ya que la suspensión de la orden de aprehensión solo rige en nuestro país. La captura en su contra fue girada junto con las de Emilio Lozoya y la hermana de Gilda Susana, también por lavado de dinero. Se les imputa la compra de una mansión y la compra-venta a Pemex a precios inflados de la planta agronitrogenados. Saludamos a Stephanie Castañeda, quien tiene más información. Adelante, Stephanie. Claro que sí, siempre es un gusto saludarlos, pero antes de ir con más noticias, vamos al comentario de Carlos Matute. En mi crónica de esta semana me refiero a la relación entre el poder y los promoventes de los juicios de amparo. Y este tema salta en la palestra pública porque el colectivo No Más Derroches obtuvo a su favor una suspensión definitiva que impide cualquier acción en el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México y también en la construcción del aeropuerto de Santa Lucía. Independientemente de lo que opinemos de los dos proyectos, que la división de la ciudadanía es clara, lo importante aquí es destacar que no es correcto, no es legítimo que desde una palestra controlada como son las mañaneras se amenace con develar los intereses en un juicio de amparo, tratándolo de amedrentar para que no se lleven a cabo este tipo de acciones. Los intereses en juicio, ambos, los de los quejosos, los ciudadanos que pretenden que se protejan sus derechos humanos que ellos dicen que fueron violados, y los del gobierno que tiene la oportunidad de rendir los informes justificados correspondientes. Ambos son legítimos. Intentarlos bloquear desde el poder es una acción simplemente autoritaria. Los invito a leer mi artículo de esta semana en la crónica de hoy. Soy Carlos Matute. Quedó eliminado uno de los impedimentos para el inicio de obras del aeropuerto de Santa Lucía. El juez Saúl Martínez Lira negó la suspensión definitiva de amparo, la cual había sido solicitada por la organización No Más Derroches. De este modo, quedó sin efecto la primera suspensión provisional emitida el 3 de mayo, que impedía la obra hasta que se cuente con todos los estudios previstos necesarios. Sin embargo, quedan pendientes por lo menos 5 suspensiones más, entre estas 3 definitivas. Civiles armados se enfrentaron a balazos con soldados y policías durante una hora en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. La balacera dejó 3 muertos y 3 detenidos. Se desató luego del asesinato de un policía ministerial en el fraccionamiento Jardines del Edén. Al ser agredido, al salir de su domicilio, el funcionario iba acompañado de su hijo, un niño que resultó herido. Mientras se realizaban los peritajes en el domicilio, civiles armados atacaron a la fuerza pública, por lo que llegaron refuerzos hasta sumar unos 300 policías y soldados dispersos por el fraccionamiento. En otro punto del estado fue asesinado otro policía ministerial. Y en Rosario, Tezopaco, Sonora, hombres armados irrumpieron en una comunidad y balearon casas e incendiaron autos. Los reportes oficiales no consignan muertos ni lesionados. Indican que por la madrugada habitantes reportaron la llegada de hombres armados que balearon por lo menos 3 domicilios e incendiaron al menos 2 autos. Causaron pánico. Las autoridades pidieron a la población no salir de sus domicilios. La Oficina en México del Fondo Mundial por la Naturaleza presentó la plataforma RENMX, un programa independiente y sin fines de lucro para facilitar el acceso de las empresas a las energías renovables, para ayudarlas a tomar decisiones informadas sobre cómo deben llevar a cabo sus compras energéticas. Funcionarios de este fondo explicaron que en los últimos años México ha estado en las clasificaciones de los países más contaminados del mundo. Por lo mismo, RENMX busca descarbonizar nuestro país desde el sector energético y la iniciativa privada.
privada. El objetivo es alcanzar 35% de energía verde para 2024. Y ahora vamos con el comentario de Rafael Cardona. El artículo 40 de nuestra Constitución, como tú sabes y como sabemos todos, dice que la Federación Mexicana está constituida por estados libres y soberanos. Pero esta libertad y esta soberanía de los estados de la República Mexicana, pues ha quedado reducida a muy poco. Y cuando la soberanía o la libertad, que son conceptos absolutos, se reducen, simplemente desaparecen. Eso es lo que vimos todos hace unos días en Durango, cuando simplemente por preguntarle a un grupo cuya representatividad no se conoce y cuya metodología linda en lo rústico, si querían o no querían una ruta de autobuses que iba a beneficiar a millones de personas, se tomó la decisión desde el Poder Ejecutivo Federal de decir, pues no hay Metrobús, se acabó. Entonces la comarca lagunera, que está formada por pobladores de Durango y del estado de Coahuila, pues simplemente se queda sin transporte, que ya se habían gastado más de 1.200 millones de pesos en hacer las rutas y las afectaciones. Eso no importa, lo que importa es que el pueblo bueno y sabio, nunca se equivoca, aunque con esa equivocación desaparezca el fundamento jurídico y jerárquico de los estados de la República. Los estados ya no son soberanos, los estados ya no son libres. Las decisiones de sus políticas públicas se toman en la Ciudad de México y se financian como simples provincias desde la Secretaría de Hacienda. Y todo mundo a callar y obedecer como en los tiempos del virrey de Croix. Este es el humor en el cartón de Frick. Es cierto, la revocación debe ser reubicación de plazo, que empieza a regir de 2024 en adelante. Esta es la foto del día. El Gabinete de Seguridad Federal se reunió en la ciudad de Chihuahua con los gobernadores de esa entidad, así como los de Baja California y Sonora. Eso es todo por mi parte, siempre es un gusto darle la información. Muchas gracias. Gracias, Stephanie. Continuamos. Juan Guaidó se reunió con la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos. Al regreso del corte, le hablaremos de este milagro de sobrevivencia política. En Crónica, nuestra prioridad es México y sus valores. Creemos en un periodismo honesto y verdadero, de utilidad real para la sociedad. Por México, en Crónica cumplimos 20 años haciendo llegar día con día la noticia hecha diario. Mientras otros llevan fobias a la portada, en Crónica damos una información equilibrada, con las voces y las noticias que interesan. Por México, en Crónica cumplimos 20 años haciendo llegar día con día la noticia hecha diario. Modificaron en España a 15 años en lugar de 5 la pena de cárcel para los miembros de la despreciable manada. El Supremo eleva de 9 a 15 años de prisión la condena a los miembros de la manada por violación. El máximo tribunal ha adelantado el fallo de una sentencia que será pública próximamente y será firme. Por unanimidad, el alto tribunal considera que los hechos ocurridos en los Sanfermines de 2016 corresponden a un delito continuado de violación y no de abuso sexual con prevalimiento como hicieron 2 tribunales anteriores. El Supremo considera incorrecta la calificación jurídica de las anteriores sentencias porque el relato describe un auténtico escenario intimidatorio, en el que la víctima en ningún momento consiente a los actos sexuales llevados a cabo por los acusados. Considera la sala que concurren además las circunstancias agravantes de trato vejatorio a la víctima, de entonces 18 años, y actuación conjunta de 2 o más personas. Tras conocerse el fallo, la Policía Nacional ha arrestado a los 5 integrantes de la manada, en virtud de la orden de detención e ingreso en prisión que la Audiencia Provincial de Navarra ha dictado esta misma tarde.
Y tal como le adelantábamos, la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, se reunió con quien cada vez se embauca a menos en Venezuela, con Guaidó. La alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, insistió en la liberación de los presos políticos en Venezuela, según explicó el presidente de la Asamblea Nacional, el opositor Juan Guaidó, tras una reunión en Caracas. Mira, se habló de la oficina, la permanencia de la oficina de la alta comisionada de Derechos Humanos en Venezuela. Hablamos del seguimiento a los casos de la liberación de presos políticos. Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por más de 50 países, explicó que la expresidenta chilena se interesó por todas las violaciones de los derechos y expresó su reconocimiento implícito y explícito de la catástrofe que vive el país, por lo que se mostró muy preocupada. El planteamiento que trajo la alta comisionada de Derechos Humanos tiene que ver con la oficina de atención y seguimiento a violación de derechos humanos, al seguimiento que le van a hacer, al informe que se va a presentar el próximo 5 de julio ante las Naciones Unidas y cómo hacerle seguimiento, acompañamiento para prevenir la violación de derechos humanos. Bachelet, según Guaidó, se comprometió a dejar permanentemente una oficina del alto comisionado en Venezuela y hacer seguimiento a la violación de los derechos humanos. La visita de la alta comisionada ha generado expectativas entre los sectores de la sociedad civil que se han manifestado en las calles para mostrarle la crisis y denunciar las violaciones a derechos humanos que la oposición denuncia como responsabilidad del gobierno de Maduro. Entre los libros que Juan Rulfo recomendaba está Weinesburg, que ahora es el tema de Trazos y Renglones. Sherwood Anderson llamó Weinesburg al libro que publicó en 1919, pero tenía la intención de llamarlo El libro de lo grotesco. El título desechado revela la mayor característica con que el escritor estadounidense dota a los personajes de sus 22 relatos. Él buscó plasmar lo absurdo, extraño, caricaturesco y extravagante del hombre moderno. De ellos, ahora diríamos que necesitan atención psicológica o que son peculiares, pero a principios del siglo XX, él los considera neuróticos, con deformaciones mentales, emocionales y hasta físicas. De ahí su cuidado con las descripciones y el monólogo interno. Aunque cuentan con vitalidad, sus protagonistas viven frustrados, apáticos, insignificantes, solos y encerrados en su mundo. Lucen a plenitud su imperfección. Weinesburg es considerada una novela porque se puede detectar el transcurrir del tiempo. El auge de este pueblo ficticio comienza tras la Guerra Civil, prospera como localidad agrícola y abraza la modernidad con el tren y la mención de una petrolera que todavía existe. Refleja a la nación que abandona la vida agrícola por la despiadada industrialización. Además, el joven reportero George Willard nos pasea por lo que compone al pueblo, su gente. Funciona como conductor y enlace en el libro, sea que se presente como referencia, testigo, confesor o protagonista de más de un relato. Willard es un filtro delgado para el modo crudo y lleno de humor negro con que Anderson presenta la vida interior de sus personajes. Es así porque contrapone a la satisfactoria vida del campo frente a la vida moderna cuyo vacío deforma a la gente. Tan solo en devoción, el soñador Jesse se hace cargo de la granja familiar al terminar la guerra civil. Su sueño de ser patriarca semejante al Abraham bíblico se frustra con la huida de su nieto David, quien se resiste a ser sacrificado y a crecer. A diferencia de David, George Willard abandona al pueblo cuando se convierte en hombre, cuando se llena de las historias de sus conocidos, asimila esa perfección y se completa, mientras que sus vecinos viven condenados a luchar consigo mismos en el limbo de Weinesburg. Hasta la siguiente ocasión, esto fue Trazos y Renglones. El actor y director Gael García plasma en una nueva película realidades innegables de México. Hemos llegado a un momento trágico en donde es plausible secuestrar a alguien para obtener dinero. Son las palabras del actor y director mexicano Gael García Bernal en la presentación de su película Chicuarotes, que aborda la temática de los secuestros sin buscar una respuesta moral. La película lo hace es una fábula donde justamente con este tema de forma muy responsable no trata de traer una respuesta moral al respecto, sino trata de enfrentarlo de alguna manera, tratando de encontrar una esperanza,
una salida detrás de todo esto. García Bernal habló sobre la cinta que relata cómo dos jóvenes de San Gregorio Atlapulco, en el sur de la capital, tratan por todos los medios de salir de este lugar para huir de la miseria. Donde estos chicos están navegando narrativas impuestas, narrativas ya colocadas, heredadas de alguna manera. ¿Cuáles son? Pues una de ellas es, hay que salir de aquí, ¿no? Aquí es el lugar donde no hay que vivir, hay que escapar. ¿Y cuál es el boleto? El dinero, ¿no? ¿Y qué nos va a dar ese dinero? Bueno, pues justamente secuestrar a alguien. La producción, a pesar de haber sido iniciada hace 10 años, guarda profunda relación con la situación actual de México, donde la violencia y los secuestros han aumentado sustancialmente. Los casos se han incrementado especialmente en la Ciudad de México, donde según la ONG Alto al Secuestro, estos delitos aumentaron un 103% entre enero y mayo frente al mismo periodo de 2018. La cinta, que fue presentada en el Festival de Cannes en Francia, también comparte narrativas con lo que el cineasta denominó fenómeno migratorio, como por ejemplo la sensación de los protagonistas de haber nacido en el lugar equivocado. 10 años después de comenzar a realizarse, Chicoarotes, gentilicio de San Gregorio Atlapulco, se estrenará el 27 de junio en salas mexicanas. El Museo Nacional de Arte abrió una muestra permanente sobre arte mexicano de entre siglos. Pinturas, esculturas, textiles, dibujos y fotografías que plasman las distintas miradas de artistas plásticos como Gerardo Murillo Doctoratl, María Izquierdo, Rufino Tamayo y Diego Rivera, entre otros, forman parte de la muestra permanente 20 en el 21, colección del Museo Nacional de Arte. Esta muestra lo que tiene de especial es que está enseñándole al público desde los finales del siglo XIX quiénes fueron aquellos artistas que tejieron una plataforma para dar nacimiento a lo que va a ser el momento de oro del arte mexicano. Todos aquellos artistas como el Doctoratl, que tuvieron como antecedente, por supuesto, a Clausel, al Doctoratl, y que ellos van a ser la simiente para que vengan a mostrar sus nuevas formas, personas como Bess Mogar, como Diego Rivera, como José Clemente Orozco, sin hacer a un lado a las mujeres importantísimas como Rosario Cabrera, como Lola Cueto, que fueron personajes fundamentales para la alfabetización de este país cuando se inicia el movimiento a través de la Secretaría de Educación con Vasconcelos a la cabeza. La exposición incluye piezas que conforman parte del acervo del Museo Nacional de Arte, entre las cuales destacan las obras de grandes maestros como Alfredo Ramos Martínez, Frida Kahlo, Tina Modotti y Leonora Carrington. Una muestra de arte moderno mexicano permanente, es decir, esto va a continuar 2 años, 3 años, y en un periodo que creamos conveniente se cambiarán algunas piezas precisamente para dar rotación y permitir que salgan otras de las estrellas que se encuentran en este momento en las bodegas. La idea es también la pluralidad, la riqueza. Esta no es una cultura estática, es una cultura que hoy en día sigue dando grandes artistas. Todos los que tenemos aquí son, digamos, los bisabuelos de los hoy contemporáneos. La muestra, conformada por 178 obras, se podrá visitar desde el 20 de junio en el Museo Nacional de Arte. Llegamos al final. Gracias. Síganos en nuestras redes sociales y en nuestra página www.cronica.com.mx. Enviamos un saludo muy afectuoso y nuestro agradecimiento a quienes nos escriben a nuestras distintas plataformas. Ya es fin de semana, disfrútelo. Hasta el lunes a las 21:30. Soy Aurelio Ramos. Muy buenas noches.